Recorriendo las calles de La Habana, Cuba, hoy nos adentramos en el Vedado Profundo. Conoce más del barrio de El Fanguito. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como hemos acostumbrado en el canal, corresponde sábado de recorrido por las calles de La Habana y me los llevo conmigo a El Vedado. Pero en este caso será una parte diferente, peculiar y marginal. Sí, están escuchando bien, ya que vamos a estar visitando uno de estos tantos barrios marginales y pobres que se encuentran en la ciudad de La Habana, precisamente acá en El Vedado, que viene siendo la zona que muchos conocen por ser de personas adineradas, de personas pudientes, y hoy vamos a estar recorriendo lo que se conoce como la barriada de El Fanguito. Así que los invito a que sigan viendo este video y no se pierdan ni un solo segundo. A nuestro recorrido quise comenzarlo justamente en el Parque Almendares. De hecho, miren las vistas que se pueden ver desde acá. Miren estos pinos, qué geniales y qué bonitos se ven desde allá abajo. Y probablemente cuando hagamos todo el recorrido del barrio protagonista del video de hoy, nos demos un brinquito por acá por la parte del parque para mostrarles cómo se encuentra en la actualidad. Pero bueno, sigan disfrutando de estas pistas y les voy contando que uno de los límites de esta barriada que estaremos visitando en este video es precisamente con la calle, la famosa calle del Vedado 23 y la calle 32. De hecho, este viene siendo una intersección entre ambos municipios, dígase Vedado Playa y hasta Nuevo Vedado, que se encuentra en la avenida 26 aquí a la derecha. Bueno, miren, ya estamos justamente en la esquina de 23 y 32. Desde este momento comienza a verse un contraste entre los grandes edificios que caracterizan el Vedado y las casas que vamos a ver en este barrio en específico. Y ahora nos tropezamos de manera random, porque en el canal nunca hemos documentado iglesias ni nada, la obra apostólica Jesús Obreros de Padres Dominicos. Miren qué bonita. ¿Qué horarios tiene la...? Esto es una ermita, esto no viene siendo una iglesia. Sí, es una iglesia. ¿Es una iglesia? Sí. Ah, ya. ¿Qué horarios tiene? Domingo a las 11 de la mañana en la mesa. Ah, ya, gracias. Sí, es una iglesia. Es que la vi tan chiquita que parecía una ermita. Miren, estas casas que estamos mostrándoles ahora son prefabricadas, pero seguro tienen muy pocos años de construidas. Y estoy viéndolas y me dan como esa impresión de las cabañas de los campismos. Tienen como que esa arquitectura. Pero bueno, como pueden ver, son casas que no llevan tantos años construidas. Y bueno, ya aquí nos estamos introduciendo como tal en el barrio. Ahora tendremos que meternos entre las entrecalles, porque ahora mismo lo que estamos caminando es toda la calle 32. Y entonces todas esas entrecalles deben conllevar a la parte del parque y a la parte del río. El refresco de Él dije refresco con Viagra. No te lo puedo creer. Al ser una calle, digamos, tipo la parte de la fachada, todavía se siguen viendo buenas construcciones, buenas casas. Es que estamos hablando del Vedado, por eso yo sé que muchos de ustedes se van a sentir confundidos cuando les hable de barrio marginal. Pero bueno, corresponde meternos entre las calles para mostrarles un poco más de esta barriada. Buenas tardes, voy a hacer una pregunta. ¿Ya está aquí el Fanguito? Sí. Gracias. Todo esto es Fanguito. Ok. Miren, ahora algo que me interesaba mostrarles en este barrio es la parte que conduce al río, que cuando yo estuve haciendo mis investigaciones y toda la cuestión, esta parte en específico es como especie de un islote, que es donde viven muchas personas aquí en este barrio. Esto era lo que les estaba comentando, que de hecho aquí hicieron una especie de parquecito, pusieron unos banquitos, pero este es el islote al cual me refiero, que ahora mismo yo me estoy preguntando por qué parte se puede coger para acceder a esa zona en específico. Ya está más que obvio que esta parte viene siendo como tipo un asentamiento. Déjame ver si me acerco sin mojarme. Esta parte viene siendo como tipo un asentamiento, que en la misma... Uy, me estoy hundiendo. Me están hundiendo los zapatos. Bueno, como les decía, esta parte viene siendo un asentamiento. Miren las casas de la gente ahí mismo en el agua. Y a cierto punto debe ser un asentamiento pesquero, porque aquí hay como especie de un muellecito que seguro ahí parquean los bodecitos o los barquitos que inventa el cubano. Y se va por ahí para la parte de la mar a ver si pesca algo, porque casi siempre que yo veo estos asentamientos así de casas cerca del agua, siempre hay alguien con barco, siempre hay alguien con un botecito. Y no sé realmente la persona, vaya persona que sea del barrio de Fanguito y veas este video,
cómo alguien, por ejemplo, que viva aquí puede brincar esta parte del agua hacia el lado de allá sin tener que dar la vuelta, porque la pregunta que me estoy haciendo yo es cómo uno puede bordear para entrar a esa parte en específico. Periódico está cerrado, esto tiene pinta de ser la panadería y esto es un punto de tercer. Aquí la gente seguro viene a comprar tarjetas, a comprar, a poner saldo a poner megas y toda la cuestión. Entonces, como yo no me quedé con él aquello, estuve preguntando para ir a la parte del islote y me dijeron que pueden o ir por el famoso Puente de Hierro, que es el que saben que está cerca de la fábrica de arte, o ir por la parte de Puente Almendares y el parque. Entonces, en esa dirección vamos nosotros. Oye, mira, a ver, busca el número ahí que ya salió. El contraste es tan grande en este barrio que lo mismo en un lado te puedes encontrar una casa de bajos recursos que un edificio inmenso. De hecho, déjenme decirles que estuve investigando y preparándome para este recorrido y se dice que hay muchas personas, que es algo típico en los asentamientos, que tienen su casa, tienen su hogar, pero esa casa no está del todo legal. Ustedes saben que muchos de estos asentamientos son poblados por personas que vienen de otras partes de Cuba, de otras provincias, y por buscar un mejor futuro, vamos a llamarlo así, se asientan en estos lugares en específico de la ciudad de La Habana. Para que vean la interconexión que existe en todos estos andares, aquí para seguir, digamos, caminando por el barrio El Fanguito, tuvimos que tropezarnos con la famosa y conocida Fábrica de Arte Cubano, un lugar que sé que muchas personas, sobre todo los extranjeros y también cubanos, frecuentan. Sé que es uno de los sitios nocturnos más, digamos, aclamados por el extranjero cuando viene de visita aquí a Cuba, entonces necesita su merecida mención, porque al menos a mí, siendo cubano, es un lugar que me encanta. Es una vibra diferente a otros bares que se encuentran aquí en La Habana, un punto para guiarse en estos alrededores, porque cada vez que, por ejemplo, alguien dice no, tengo que ir a la fábrica, ¿por dónde me tengo que bajar? ¿Por dónde tengo que coger? Este viene siendo como un punto para que usted se ubique, el famoso Puente de Hierro. Persona que quiere indicarte dónde queda la fábrica y no te diga, oye, por donde está el Puente de Hierro, es porque no sabe realmente dónde queda la fábrica de arte. Este puente también hay personas pescando. Aquí hay más botes encallados, porque ya eso sí viene siendo como tal un asentamiento pesquero, en mi opinión. Miren este bote, qué bonito. Y como suena. Como hay gente aquí pescando. Un poco de cultura asiática aquí en La Habana. Beijing Restaurante en La Habana. Pero no sé, tiene más pinta de embajada que otra cosa. Pero dice restaurante, me perdí. Miren, ya llegamos a la parte en específico donde está el edificio que vimos, que está el islote, que están las casas pegadas al río. Entonces vamos a ver por qué parte podemos bajar para acceder a ese lugar en específico. Hay una cantidad de pasajes increíbles para ir a la parte de río donde están los asentamientos, que de hecho no sé si ese será el origen del nombre del Fanguito. Pequeña actualización, nos movemos completamente a la parte donde se encontraban esas casas que vieron en esa especie de islote, y tuvimos que pasar por el Puente de Hierro y demás. Estas cosas nos pasan por no siempre contar con un guía, con alguien que conozca la zona, con alguien que conozca los alrededores, porque pasamos por una parte que está llena de, digamos, industrias, de fábricas, de empresas, y todas tenían como un pasaje que iba directo a la parte de río donde se encontraban esas
esas casas. En muchos de esos pasajes obviamente tenemos limitado el acceso porque forma parte de los alrededores de las empresas, y había un solo pasaje que daba directamente a esas casas, pero bueno, por estar nosotros aquí perdidos tratamos de investigar y preguntar y nos dimos con ese pasaje en específico. Entonces ahora, como ese río básicamente viene siendo como una arteria del río Almendares, estamos bordeando toda una calle que nos lleva a esa zona en específico. Ok, llegamos a la parte del Parque Almendares, del río. Estamos grabando este video un sábado. Obviamente el parque los fines de semana, por el tema de las atracciones para los niños y todo eso, como que hay más movimiento. Incluso por esta misma calle vi carros o taxis de esos que rentan los extranjeros para hacer recorridos. Hace rato que no pasaba por aquí, y la última vez que recuerdo haber pasado por aquí, como que no había ese movimiento. El lío que nosotros pasamos por todos los pasajes y casi todos esos pasajes dan a las partes de empresa y obviamente no nos iban a dejar pasar. No, allá hay antes de allá abajo al parque. Sí. De la acera de la banda acá hay una escalera que baja completo. Que baja completo. Nos perdimos. Y dentro del río. Nos perdimos. Y ahí se mete el pescado. Y ahí viven gente, ahí vive una tonga de gente. Sí, esos son asentamientos. ¿Y qué pesca hay? Porque mira que yo he caminado por aquí y he visto gente pescando. Robarlo, sábalo, pero esos pescados hay que tirarle con zapala. Ah, ya. El gato no. ¿Y de carnada que le da? ¿Aquí hay pescado? Sí, y grande, más el tamaño tuyo. ¿En serio? ¿En Coño. serio? De noche como único salen ellos. De día la gente han tirado otras mallas aquí y no han cogido uno. Ah, ya. De noche salen ellos, pero comen con pollito, con la tripa del pollo. Sí. Ojalá que el viejo de la brujería que está haciendo ahí, deja un pollo en la orilla, no mata que tú. No, ten cuidado, eso no se puede estar tocando. Oigan, qué manera de caminar. No es menos cierto que el objetivo que estaba buscando no lo encontré por falta de direcciones, por falta de perderme. Lo reconozco, me perdí. Y cuando uno tiene un guía o alguien que conozca de la zona, como que pasan estas cosas, así que les pido una disculpa encarecidamente. Pero pienso que el objetivo del video se haya cumplido, que era como que visitar zonas marginadas o pobres de un lugar tan contrastante de la ciudad como lo es El Vedado. A pesar de que no pudimos visitar esa parte del asentamiento de Fanguito o ese caserío, estuve prácticamente de frente a ese asentamiento y se los pude mostrar al menos desde la lejanía, porque chicos, hasta me da la impresión que esa gente es para moverse de un lado a otro, cogen el bote y se mueven, y es más fácil que no tener que dar toda la vuelta que tuvimos que dar para llegar a esa parte en específico. Lo que bueno, nos perdimos aquí nuevamente en el parque y el río Almendares y el puente también. Damos por concluido el video por el día de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias una vez más por ver el video hasta el final. Los espero mañana con otro video que está súper interesante y no se lo pueden perder. Así que los espero en el estreno. Recuerden que yo soy Jonix, que los quiero un montón y hasta entonces, pura vida.